Y así, después de aquel día lleno de idas y vueltas, la vida de Paolo parecía haber tomado un giro completamente inesperado. Mientras conducía de regreso a casa por las calles solitarias, las luces de Milán se habían apagado, y el silencio de la noche comenzaba a hacerse pesado. Cada milla recorrida era una mezcla de arrepentimiento por el pasado y una esperanza incierta por el futuro. Paolo no podía apartar la mirada del salpicadero, pensando en Sofía y en el niño, en ese misterioso Marco y en el secreto del orfanato. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Y si Marco realmente fuera mi hermano? ¿Cómo pudo ocurrir semejante engaño en una familia tan retorcida? En los días siguientes, el camión se convirtió en su refugio, y el lugar donde repasaba en su mente cada detalle de su existencia. Cada curva del camino, cada parada en una pequeña gasolinera, cada encuentro casual a lo largo del camino alimentaron su determinación de descubrir la verdad. Durante una larga parada en un pueblo del interior, Paolo decidió llamar a Sofía. Su voz, todavía temblorosa, delataba su confusión interior. «Sofía, yo no sé qué pensar», dijo, buscando palabras para explicar su confusión. Ella, con sorprendente calma, respondió: «Paolo, entiendo que todo esto parezca una pesadilla, pero creo que todo secreto, por doloroso que sea, debe salir a la luz. Quizás Marco no era solo una sombra del pasado, sino un mensajero que nos ha confrontado con verdades que ya no podemos ignorar». Esas palabras despertaron una chispa de determinación en Pablo. Decidió aclarar, hurgar en ese pasado que siempre había intentado olvidar. La primera parada fue el orfanato. Regresó ahí con el corazón revuelto y, tras superar la vergüenza inicial, el director le contó la historia de un niño especial, abandonado y luego encontrado por una poderosa pareja, que había decidido mantenerlo alejado de los ojos del mundo. Paolo escuchaba cada palabra, imaginando a un niño que compartía su misma mirada, sus mismos sueños y que, tal vez, se había separado de él demasiado pronto. «Era Marco, ¿verdad?», preguntó Pablo, con la voz quebrada por la emoción. El director miró hacia abajo y, después de unos instantes, admitió que la verdad era mucho más compleja de lo que Paul había imaginado. El descubrimiento de que tenía un hermano gemelo, y que Marco había sido confiado a otra familia con poderes y secretos bien guardados, lanzó a Paolo a un torbellino de preguntas. No pudo evitar pensar en el pasado, en aquella vida en la que ambos eran inseparables, tal vez jugando juntos en los patios del orfanato, sin saber nunca que un día serían separados por circunstancias muy distintas. Tal vez Marco estaba destinado a seguir un camino diferente, se repetía, tratando de darle sentido a esa terrible separación. Pero ese misterio no era solo una cuestión de lazos de sangre, sino también de verdades ocultas tras el velo de la traición y la mentira. En los días siguientes, Paul se encontró frecuentando lugares que nunca pensó que visitaría. En un antiguo bar a orillas del mar, sentado en una mesa desgastada, comenzó a hablar con un viejo amigo de la infancia, Ricardo, que siempre había mantenido vivos los recuerdos de tiempos pasados. «Paolo, ¿te acuerdas cuando éramos niños y soñábamos con descubrir todos los secretos del mundo?», dijo Richard con una sonrisa melancólica. «Y ahora aquí estás, teniendo que lidiar con el misterio de un hermano gemelo, y aceptar un pasado que siempre te ha ensombrecido». Ese comentario, aunque simple, trajo de vuelta en Paul un aluvión de recuerdos y emociones reprimidas. Comenzó a darse cuenta de que, en última instancia, la búsqueda de la verdad no era solo un asunto personal, sino un viaje a través de las propias raíces, un intento de reconectarse con la parte de sí mismo que se había perdido. Mientras tanto, la vida familiar de Sofía parecía estar encontrando un nuevo equilibrio. Ella, todavía conmocionada por la pérdida de Marco, y por la incredulidad de haber visto en Paolo un reflejo tan parecido, había decidido acoger al pequeño como un signo de continuidad, un vínculo que trascendía el dolor. En cada mirada del niño, Sofía buscaba un mensaje, una señal de que todo todavía podía estar bien, a pesar de las cicatrices del pasado. Pablo, por su parte, intentó ser un punto de referencia para ella, ofreciéndole no solo el consuelo de una presencia estable, sino también la promesa de que juntos podrían descubrir verdades ocultas. Una tarde, después de ocuparse de algunos trámites y regresar a una ciudad de provincias, Paolo decidió visitar nuevamente la empresa de Marco. Allí, entre viejos documentos y archivos polvorientos, encontró rastros de contratos, cartas y fotografías que contaban una historia de ambición, rivalidad y, sobre todo, de una familia dividida por la codicia y el poder. Las páginas amarillentas hablaban de un hombre que siempre había luchado por afirmar su independencia, pero que al final había sido abrumado por un destino cruel, incapaz de reconciliar sus ideales con la despiadada realidad del mundo de los negocios. Pablo se encontró ante una amarga verdad: Marcos había elegido abrazar un camino diferente, tal vez para escapar de un destino que parecía ya escrito.
Las fotografías lo retrataban como un hombre joven, sonriente, en compañía de hombres que ahora parecían figuras distantes, casi irreales. En una de esas imágenes, una escritura casi imperceptible en el reverso despertó en él un recuerdo olvidado: siempre unidos, incluso cuando el mundo nos divida. Aquella frase, tan sencilla y a la vez tan profunda, le hizo comprender que el vínculo con Marco nunca se había roto del todo, a pesar de los acontecimientos que los habían separado. El enfrentamiento con el pasado llevó a Pablo a una encrucijada: seguir persiguiendo un misterio que parecía destinado a atormentarlo o aceptar que algunas verdades son demasiado dolorosas para ser reveladas completamente. Pero su amor por Sofía y por ese pequeño ser, que ahora representaba una esperanza de renacimiento, le hizo comprender que no podía rendirse. Decidió reunir toda la información que había reunido, para buscar una conexión definitiva que pudiera explicar cada detalle, cada inconsistencia. Con la ayuda de un viejo periodista de investigación, que había seguido con interés los acontecimientos de la empresa y de la familia de Marco, Paolo entró en una red de intrigas que involucraba no solo el mundo de los negocios, sino también antiguos lazos de sangre y amistad. El hombre, con tono firme y mente aguda, lo puso en contacto con personas que habían conocido a Marco, revelándole anécdotas incontables. Una vez, durante un viaje en barco, Marco había hablado de un sueño recurrente en el que él y Paolo estaban juntos, inseparables como gemelos destinados a cambiar el mundo, un sueño que ahora adquirió un significado trágico y al mismo tiempo consolador. En una fría tarde de invierno, mientras la nieve comenzaba a cubrir las calles y la ciudad parecía estar dormida, Paul recibió una carta anónima. Las palabras, escritas con elegante caligrafía, hablaban de un pasado donde la verdad estaba oculta tras secretos demasiado peligrosos para revelar. La carta lo invitaba a reunirse en un viejo almacén abandonado, un lugar que alguna vez había sido escenario de reuniones secretas e intercambios de información confidencial. Con el corazón en la garganta y la mente llena de preguntas, Paolo decidió seguir esa última pista. El encuentro fue breve e intenso. Una figura encapuchada le entregó un viejo diario, un cuaderno desgastado que pertenecía a Marco. En esas páginas, escritas con una sinceridad que desarmaba, Marco había confiado sus miedos, sus esperanzas y sobre todo su sentimiento de culpa por no haber podido proteger a quien amaba. Cada línea era una pieza de un mosaico que, poco a poco, reconstruía la verdadera historia de aquella familia dividida. El diario no solo reveló el profundo vínculo entre los dos hermanos, sino que también arrojó nueva luz sobre acontecimientos del pasado, sacando a la luz responsabilidades y secretos nunca antes imaginados. Pablo, al leer esas palabras, sintió una mezcla de ira y compasión. Comprender el dolor de Marco también significó aceptar que la vida está hecha de decisiones difíciles y a menudo dolorosas. Con el diario en la mano, Paul se dio cuenta de que el verdadero obstáculo no era el misterio del pasado, sino la capacidad de perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Esa conciencia se convirtió en la clave para un futuro diferente, un futuro en el que el amor y la verdad pudieran coexistir, a pesar de su complejidad. Finalmente, en aquella larga noche de invierno, sentado frente a la chimenea encendida con Sofía y el pequeño, Paolo encontró la fuerza para empezar de nuevo. El camino todavía era largo y lleno de obstáculos, pero sabía que ya no estaba solo. Cada recuerdo, cada página del diario, cada encuentro casual a lo largo del camino habían ayudado a forjar un nuevo destino. Esa noche, mientras la nieve caía lenta y silenciosamente, Paolo comprendió que a veces el dolor puede ser el preludio de un renacimiento, y que la verdad, incluso cuando duele, es la única manera de abrir la puerta a una vida auténtica. Así, armado de coraje y con un corazón ahora menos herido, Paolo decidió compartir la historia, no solo como un relato de tragedias y secretos, sino como una lección de vida. Su experiencia de pérdida y renacimiento, de misterios revelados y nuevos comienzos, se convirtió en un símbolo de esperanza para cualquiera que lucha con el destino. Y cuando las luces del amanecer comenzaron a colorear el cielo, Paolo se dio cuenta de que, al final, el verdadero punto de inflexión en su vida no había sido el descubrimiento de un secreto, sino el amor que había aprendido a cultivar, esa fuerza interior capaz de transformar el dolor en un puente hacia un mañana mejor.